publicaciones importantes que tenemos nosotros: el periódico Marxismo Vivo y Correo. La revista Marxismo Vivo es más la revista teórica, el periódico es para la acción política del partido como tal, y Correo es la revista política de la LIT, que normalmente sale impresa. Esta edición es la que retomamos después de la situación pandémica. Es un trabajo, bueno, yo no sé si todos lo tienen, es un trabajo de 108 páginas. Yo les voy a compartir la presentación. Es un trabajo de 108 páginas que yo recomiendo mucho que se lea en detalle. Creo que es muy importante para nosotros como revolucionarios estudiar a fondo los Estados Unidos. Primero porque Estados Unidos es el centro de la política imperialista, es el corazón de la política imperialista. Y la tarea fundamental de los militantes de la Cuarta Internacional es tratar el imperialismo como tarea fundamental, ¿verdad? De tránsito al socialismo. Pero también tiene una gran conexión con nuestras propias revoluciones locales, ¿verdad? En Estados Unidos hay cerca de 3,5 millones de centroamericanos, muchos de ellos ubicados en los principales epicentros de la movilización, ¿verdad? En Los Ángeles, en Atlanta, en San Francisco, en Houston. Hay centenares de miles de centroamericanos, ¿verdad? Entonces hay una relación directa entre lo que pasa allá y lo que pasa acá. Y creo que también porque, como han explicado muchas veces los compañeros de Colombia, el significado del levantamiento en Estados Unidos ha sido iluminador para el resto de movimientos sociales, ¿verdad? Los compañeros del PST explican mucho cómo uno de los detonantes del levantamiento colombiano fue un asesinato policial muy similar al de George Floyd, ¿verdad? Y eso dio pie a que la gente dijera, bueno, sí, los estadounidenses salieron a quemarlo todo, ¿verdad? Después de lo de Floyd, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo en una situación similar, ¿verdad? Creo que también es novedoso, importante tener claro que es muy raro en la historia de la lucha de clases que uno de los epicentros de la lucha de clases sea la propia principal democracia imperialista, ¿verdad? Lenin decía esto, que normalmente el eslabón se rompe por la cadena más, digamos, la cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿verdad? Es decir, que lo normal es que los procesos de revolución, de levantamientos, ocurran primero en los puntos más débiles de la cadena imperialista, es decir, en las semicolonias, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un punto donde en el verano del 2020, en el pico de las movilizaciones, se habla de protestas en cerca de 2,000 ciudades, de protestas en 60 países, y algunas encuestas calculan que las movilizaciones del verano del 2020 en Estados Unidos pudieron haber incorporado entre 15 y 26 millones de personas, ¿verdad? Es decir, y esto pasaba mucho, si uno seguía la situación política en Estados Unidos, todo el mundo discutía hasta qué tan más atrás había una comparación para lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Algunos decían, son las movilizaciones más importantes desde el asesinato de Luther King en los 60. Otros decían, son las movilizaciones más importantes desde los años 30, ¿verdad? De las huelgas de los Teamsters. Y otros decían, son las más importantes desde el siglo XIX, ¿verdad? Parece que desde el punto de vista estadístico nunca había habido tanta movilización simultánea en los Estados Unidos como hubo en el verano del 2020, ¿verdad? La ventaja de eso es que, bueno, que es el epicentro del mundo, ¿verdad? Es decir, es el corazón del imperialismo, el que entra en crisis, y eso desborda hacia todas partes, ¿verdad? Entonces, la Correa Internacional, que tiene 3 artículos
no, perdón, tiene 6 artículos distintos que yo recomiendo que lean con detalle. Habla en un artículo central, que es de lo que yo más voy a hablar, es del nuevo gobierno de Biden, de cuáles son las características del nuevo gobierno de Biden, que es lo fundamental para poder entender nuestra actual situación, ¿verdad? Pero también un análisis de qué fue Trump, que todavía fue un debate muy importante dentro de la izquierda, sigue siéndolo, eh, sobre todo porque Trump es la forma más, bueno, el artículo es de Alejandro Iturbe, ese artículo. Trump es parte de un proyecto bonapartista. Él es el corazón, el modelo de un proyecto bonapartista para salir adelante de la crisis, que tiene réplicas en todas partes del mundo, ¿verdad? Es decir, tiene réplicas en Brasil, que Bolsonaro es, ¿verdad? Es el Trump de los trópicos, es como lo llama la prensa burguesa. Eh, Modi en la India, el actual gobernante de la India, es muy similar a Trump y a Bolsonaro, ¿verdad? Entonces hubo, digamos, en un cierto sentido, y esto lo dicen los compañeros en el primer artículo, eh, la política mundial, cuyo epicentro son los Estados Unidos, es un movimiento de péndulo, pero de un movimiento de péndulo cada vez más agudo, entre un intento de salir de la crisis civilizatoria del capitalismo a través de proyectos bonapartistas, que un intento anterior, que fue el intento de Bush, ¿verdad? Que aquí hay solo gente muy joven, entonces en el año 2000 había un presidente que se llamaba George Bush, y que hizo un intento que se llamaba el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, un proyecto escrito que tenía que ver con la garantía de la seguridad energética de los Estados Unidos y una reconfiguración a gran escala de todo el Medio Oeste. Entonces está escrito, publicado, ¿verdad? Eh, pero ese proyecto fracasa, ¿verdad? Y de hecho es muy interesante porque fracasa estrepitosamente con el empantanamiento del ejército norteamericano en Irak y el empantanamiento en Afganistán, que ¿verdad? Es una guerra que dura 20 años todavía. Si llegan a septiembre las tropas en Afganistán, va a ser una guerra de 20 años. Este, y ese proyecto hace entrar en crisis a todo el sistema de dominación, ¿verdad? Porque fue como una especie de prólogo a lo que estamos viendo ahora. También una elección disputada, también hubo acusaciones de fraude, también hubo movilizaciones extraparlamentarias que terminaron con el triunfo de Bush, y a partir de ahí un intento de proyecto bonapartista para salir de la crisis, sobre todo a través de la excusa del ataque de las Torres Gemelas, ¿verdad? Para suprimir las libertades políticas, construir un sistema de capitalismo de la seguridad, ¿verdad? Eh, repermitir la tortura, garantizar ¿verdad? Y ese proyecto estalla finalmente, ¿verdad? Es decir, durante la administración Bush es el primer gran ciclo de rebeliones populares y, y del proceso de surgimiento de gobiernos retóricamente antiimperialistas, ¿verdad? Como el gobierno iraní y el gobierno venezolano, ¿verdad? Y para eso vuelven a traer a Obama, ¿verdad? Es decir, hay un péndulo ahí sistemático de la burguesía imperialista, de ver si logra resolver los dos grandes problemas, que es cómo resolver la crisis capitalista para relanzar un proyecto de acumulación capitalista de largo alcance, y cómo derrota la movilización de sus propias masas y de las masas del mundo. Y ese es el tema en el que está. Y a veces apuesta por un proyecto bonapartista, como lo apostó con Bush, y un proyecto aún más bonapartista con Trump. Pero cuando ese proyecto entra en crisis por la resistencia de las masas, utilizan el segundo momento, que es el momento por el que Estados Unidos ha sido más característico, que es el momento de la dominación, no por la vía de la fuerza, sino la dominación por la vía del consenso, ¿verdad? Por la vía de los mecanismos de reacción democrática, decimos nosotros.
Y estamos justamente en ese momento. Yo creo que nosotros, bueno, creo que todo el mundo como revolucionario obviamente sentía un extraordinario desprecio por lo que Trump representaba. Todos estuvimos muy contentos con ver la fuerza del levantamiento negro y popular y juvenil en Estados Unidos, pero estamos en otra etapa, ¿verdad? Justamente porque el gobierno de Trump le resultó a la burguesía imperialista estadounidense absolutamente impresentable, puso en tela de crisis todo el sistema de dominación, ¿verdad? Es decir, pierde, ya al final de la administración Bush, ustedes recordarán, el artículo de Alejandro habla sobre eso. Ahí hay una discusión entre la izquierda, ¿verdad? Eh, Algunos medios le dicen insurrección, otros le dicen intento de golpe de Estado. El término que nosotros usamos para el 6 de enero es motín. Pues es el término conceptual que nosotros usamos. No creemos que haya un intento de golpe de Estado, sino lo que hay es un motín. Eso no le quita importancia, ¿verdad? Es decir, es el primer intento de las organizaciones fascistas estadounidenses de hacer una acción conjunta, ¿verdad? Le sale mal, pero es la primera vez que se coordinan para intentar hacerlo con el visto bueno de la policía, la protección de la policía, la colaboración de sectores medios del ejército, eh, el instigamiento ideológico de Trump, ¿verdad? Eh, y bueno, durante 6 horas asaltan el Capitolio, ¿verdad? El centro, lo que representa el centro del poder mundial. Pero eso sale mal, ¿verdad? O sea, primero porque es un grupo muy chiquito, ¿verdad? La manifestación del 6 de enero son entre 8 y 30,000 personas, pero la gente que entra al Capitolio son como 1,000 personas. Estados Unidos es un país de 300 millones de personas, ¿verdad? Es decir, hagan como la proporción del tamaño, ¿verdad? Para un país como Costa Rica es si alguien intentara entrar a la casa presidencial con 10 personas, o una cosa así. Vamos, para el tamaño del país. Pero igual, digamos, no habría que despreciar el hecho de que es efectivamente una acción coordinada de grupos fascistas. Pero justamente por llevar la crisis a ese nivel, Trump y el proyecto bonapartista alrededor de él, ¿verdad? Termina perdiendo el apoyo de todos los sectores más importantes de la burguesía estadounidense, ¿verdad? Los manufactureros, el capital financiero, los bancos, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, eh, y el péndulo empieza a girar para el otro lado, que es el actual gobierno de Biden, ¿verdad? Entonces, la tarea fundamental de Biden son dos cosas: detener el ascenso popular y estabilizar el capitalismo para lanzar un nuevo ciclo de acumulación. Esas son las dos tareas de Biden, ¿verdad? Y ese es el eje, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo está haciendo? Eh, bueno, primero, antes de decir cómo lo está haciendo, ya Obama había representado un poco eso, ¿verdad? Es decir, Obama es el que detiene el proceso de movilización anticapitalista en Estados Unidos que había arrancado con Seattle en el 99, ¿verdad? Que combinó eh, el Turtles and Teamster Coalition, la coalición de las tortugas y los sindicalistas en el 99, y todo el movimiento contra la guerra, que fue muy importante en Estados Unidos, ¿verdad? Pero el movimiento juvenil de capas medias, ¿verdad? El levantamiento negro del 2020 es muchísimo más popular, muchísimo más multirracial, que toca también un ascenso del movimiento de los trabajadores en Estados Unidos, que digamos, en el periodo de Trump rompe récords de regreso huelguístico, ¿verdad? Eh, Igual que en todas partes del mundo, el movimiento sindical obviamente está más debilitado, pero hay una muy importante militancia sindical en docentes, ¿verdad? Sobre todo los docentes de Chicago, ¿verdad? Y ahí el partido tiene una presencia, pero también en huelgas en sectores estratégicos
de la humanidad, como la General Motors, por ejemplo, ¿verdad? Que es también parte de ese momento, que la General Motors no entraba en huelga desde los años 70. Eh, y entonces Biden, anclado sobre el abandono de la burguesía del proyecto de Trump, anclado en la crisis espectacular que dejó Trump desde el punto de vista sanitario, porque se habla poco de eso, pero bueno, el coronavirus ha matado, o sea, la suma de muertos en Estados Unidos sigue siendo la más grande de cualquier país, ¿verdad? Ya se habla menos, eh, pero son 600.000 muertos, digamos, lo que ha costado la crisis sanitaria en Estados Unidos. Todavía Brasil no lo sorpasa, ¿verdad? Eh, Creo que lo va a sorpasar, pero todavía no. Y la India tampoco, ¿verdad? Y además, la crisis económica y la deslegitimación de las instituciones clásicas de dominación de los capitalistas estadounidenses. Entonces, Biden se monta sobre otra ideología, que es la ideología del consenso, ¿verdad? La ideología primero de una cosa que se llama el excepcionalismo norteamericano, que es muy interesante, que es la idea de que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, ¿verdad? Es la tierra de las oportunidades, la tierra donde eventualmente todos pueden hacer el sueño americano. Eh, y, y esto es muy importante, eh, y creo que esto es interesante para nosotros como centroamericanos. Trotsky decía esto de que la democracia es un privilegio de las naciones más ricas, ¿verdad? En los años 20, cuando Trotsky estudiaba y analizaba el proceso de descomposición de la democracia burguesa de los años 20, decía que eso se parecía mucho como al sistema de cableado eléctrico, ¿verdad? Que cuando empezaba a correr mucha electricidad por los cables, estallaban los fusibles, ¿verdad? Que la democracia burguesa es eso, ¿verdad? Que sirve si la electricidad es normal, ¿verdad? La metáfora es que la electricidad es la lucha de clases, ¿verdad? Pero si, si la lucha de clases calienta, como calentó durante el verano del 2020 en Estados Unidos, la democracia burguesa empieza a entrar en crisis, ¿verdad? Eh, y solo se la pueden pagar los países más ricos, ¿verdad? Esa es la explicación que hace Trotsky de por qué todo el sur y todo el este de Europa terminan siendo dictaduras, y solo quedan como democracias burguesas los países más ricos de Europa, ¿verdad? Yo creo que nosotros como centroamericanos tendríamos que pensar mucho esto, porque tiene que ver también con las políticas migratorias. En los hechos, todos los gobiernos centroamericanos son todos gobiernos autoritarios, todos, ¿verdad? Eh, y los Estados Unidos entran en crisis y hacen este segundo movimiento de apoyar a Biden, justamente porque son suficientemente ricos como para pagarse la estabilidad de la democracia burguesa, ¿no? Es decir, un poco el autoritarismo y las dictaduras de América Latina pagan la posibilidad de que los Estados Unidos, en tanto que potencia imperial, puedan gastarse el dinero que se gastan estabilizando la democracia burguesa y reconduciendo la estabilidad política. Entonces, eh, el gobierno de Biden está marcado por eso, digamos, por ser un gobierno que cabalga sobre las ilusiones de las personas de que es posible un cambio por la vía institucional, ¿verdad? Que la presencia de un gobierno demócrata va a ser un beneficio para los trabajadores y para el pueblo pobre, que solo hay que presionarlo o que hay que presionarlo adecuadamente, o que hay que darle tiempo de espera, ¿verdad? Lamentablemente, la inmensa mayoría del movimiento sindical y de la izquierda política estadounidense ha caído en esa estrategia, ¿verdad? Una estrategia de tener la movilización, eh, y apostar a una especie de apoyo crítico a Biden, ¿verdad? De inclusive
el ala socialdemócrata, ¿verdad? Del Partido Demócrata, ¿verdad? Gente como Alexandria Ocasio-Cortez o como Bernie Sanders, ¿verdad? Han hecho este gesto de decir, bueno, Biden está abierto a las propuestas del ala progresista del partido y por lo tanto no deberíamos presionarlo mucho, ¿verdad? Eh, entonces, está este primer mecanismo de cooptación, ¿verdad? Que lo imponen los sindicatos burocráticos dirigidos por el Partido Demócrata, que lo imponen las ONGs que controlan el movimiento negro y el movimiento ambientalista, ¿verdad? Como el Sunrise Movement y como el movimiento del amanecer. Y también, digamos, el ala que se presenta como el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces, hay, por un lado, un proceso de las direcciones políticas de llamar a confiar en Biden, ¿verdad? Eh, pero además hay una política que los compañeros en la revista hablan de un giro keynesiano, otros hablan de, el otro término que se usa es liberalismo presupuestario, es un término que usan en Estados Unidos, que quiere decir que, y esto creo que es importante para nosotros en el debate político y en la comprensión, porque Estados Unidos en muchos sentidos marca las pautas de todas las potencias imperialistas, es verdad que hay medidas que nosotros, después de 40 años de neoliberalismo, no habíamos visto que los gobiernos tomaran para estabilizar el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la entrega de dinero a las personas directamente, ¿verdad? Eh, Varios de nosotros, como buenos centroamericanos, tenemos familias en Estados Unidos, ¿verdad? Porque si no, no seríamos centroamericanos. Y todos sabemos, ¿verdad?, de este mecanismo de transmisión que a veces es el Estado federal o a veces son los municipios que pueden variar. El proyecto de Biden son $1,400, $2,000 redondeados con un mecanismo presupuestario ahí que hizo, pero es desde entrega directa de plata, ¿verdad?, sobre las economías de las personas para estabilizar la situación, ¿verdad? Pero no solo es eso, sino que también son medidas eh, el retorno de dinero por hijo, medidas como mantener el programa DACA, que tiene que ver con los inmigrantes, eh, y bueno, otra serie de medidas que por aquí los tengo apuntados. Que tiene que ver con este. Bueno, y las medidas asociadas al Obamacare, al- a la cobertura de salud, y bueno, y regalar las vacunas, ¿verdad? Eso ustedes lo saben, los países imperialistas como Estados Unidos y Canadá han comprado 2.5 veces vacunas para toda su población, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos es regalado ahí. La gente le regalan cerveza para que se vacune o le regalan cortes de pelo para que se vacune. Entonces, hay de verdad una serie de medidas asociadas a concesiones, ¿verdad? Reales al movimiento de masas que después de tantos años de recorte creo que pueden confundir a mucha gente, ¿verdad? Porque es verdad que literalmente le están dando plata a la gente, al bolsillo, ¿verdad? Pero justamente por eso yo creo que tenemos que hacer esta discusión de qué es lo que representa el gobierno Biden como gobierno imperialista, ¿verdad? En el sentido de que su principal tarea es derrotar al ascenso del movimiento de masas estadounidense, y por otro lado, estabilizar el capitalismo para, eh, para poder relanzar un proyecto de superexplotación del trabajo, ¿verdad? Para eso necesita hacer concesiones reales, ¿verdad? Inclusive los compañeros señalan que sí, que efectivamente eso va a aliviar. Bueno, hay otras cosas como la suspensión
La suspensión del pago de la renta en muchos estados, ¿verdad? Rob, 5 Sí, minutos 5 faltan. minutos. Ok, entonces voy cerrando con esto. Biden va a combinar, por un lado, la confianza política de un sector del movimiento de masas. Un gesto que aquí para nosotros creo que es fácil de entender, donde no va a haber concesiones significativas, estructurales a la clase obrera. Por ejemplo, Estados Unidos es de los pocos países del mundo que no tiene un salario mínimo nacional, ¿verdad? Sino que cada estado tiene salarios mínimos distintos, ¿verdad? Hubo una petición de un intento de garantizar los $15 como salario mínimo nacional, que es una petición de larga data del movimiento sindical en Estados Unidos, y ese proyecto se estancó en el Senado, y no avanzó, ¿verdad? Entonces, como concesiones estructurales al movimiento obrero no van a haber, sí va a haber transmisión de dinero presupuestario, transmisión de, o sea, transferencias monetarias, pues, en forma de dinero para consumo, en forma de suspensión de los pagos de alquiler. Puede ser que haya algún alivio de las deudas estudiantiles, que es un tema que está ahí también en Estados Unidos. Pero la clave, esto es muy importante, como son medidas presupuestarias, eso en muchos sentidos es la clase obrera pagándose a sí misma, ¿verdad? Es decir, porque ese dinero que le devuelven a la gente es dinero de impuestos que pagan mayoritariamente los trabajadores, ¿verdad? Porque como en todas partes del mundo son los impuestos directos, la mayor parte del presupuesto de los estados capitalistas. Eh, entonces va a haber este tipo de gestos. eh, También no va a haber concesiones significativas al movimiento obrero como un salario mínimo nacional, pero sí va a haber gestos que nosotros conocemos, por ejemplo, cómo nombrar la primera mujer nativa americana en el gobierno, el primer hombre negro que es secretario de defensa en Estados Unidos, hizo como un gabinete eh, étnicamente diseñado, ¿verdad? Para dar la impresión de pluralidad, ¿verdad? Aunque todos estos, ahí el artículo de correo es muy interesante, toda la descripción que se hace, cada uno de estos tipos que están en el gobierno de Biden ha tenido una larguísima carrera en los principales grupos empresariales vinculados a las finanzas, vinculados a los armamentos, vinculados a las grandes explotaciones de petróleo, ¿verdad? De hecho, este tipo, que es el primer hombre negro que es secretario de Defensa de Estados Unidos, es también quien diseñó durante el gobierno Obama el programa de drones de Obama, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, la mayoría de la guerra en Afganistán, ya en el último tramo, en los últimos 5 años, que ya los soldados no querían pelear, ¿verdad? Se llevó adelante con drones, se llevó adelante con máquinas, es decir, con gente de Texas o de Maryland que dirige drones para disparar en Afganistán, y por eso es que hay tantas muertes civiles, ¿verdad? En el último tramo, digamos, y es este tipo. Entonces sí, es un hombre negro, es la primera vez que hay un hombre negro, pero es un hombre negro íntimamente vinculado al complejo industrial militar y a la industria de la guerra, ¿verdad? Y lo mismo, bueno, y creo que el ejemplo más clave para nosotros es Kamala Harris, ¿verdad? Que es la primera vicepresidente negra, que eso tiene todo un contenido que además es de migrantes, ¿verdad? De migrantes jamaiquinos y indios, que eso tiene todo un gran significado, ¿verdad? Incluso en nuestro país, ¿no? Epsi Campbell salió a hablar de eso, ta, ta, ta. Eh, pero Kamala Harris es una de las personas que tiene uno de los récords más largos de encarcelamiento, de apoyo al encarcelamiento masivo. Voy cerrando. Eh, y lo mismo Biden, ¿verdad? Es decir, Biden tiene una larguísima historia que no voy a poder hablar acá, que nosotros podemos remontar hasta el año 82 de apoyo a todos los proyectos imperialistas que ha tenido Estados Unidos. La guerra de Malvinas, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, el encarcelamiento en masa, la crisis de los opioides, ¿verdad? Cada uno de esos grandes problemas, Biden los ha apoyado.
siempre, ¿verdad? Y la otra cosa va a ser una inversión en infraestructura, así, ¿verdad? Entonces tiene este estilo como keynesiano que va a combinar aumentos en algunos tramos de los impuestos de las empresas, no a niveles históricos, pero sí va a haber aumentos, transmisión de dinero, este gesto de defensa, digamos, de los derechos humanos, de los derechos pluralistas, ¿verdad? Por lo menos en la forma, y un llamado sistemático a las organizaciones de masas, digamos, sobre todo a su dirección política vinculada al Partido Demócrata, del movimiento negro, de las iglesias negras, del movimiento ecologista, de no movilizarse, sino utilizar los canales de transmisión institucional vía los parlamentarios para organizar sus demandas, ¿verdad? Y romper el proceso de acción directa que empezó en verano del 2020. Pero lo que sí está muy estudiado, que esto es muy importante para nosotros, es que el verano del 2020 en Estados Unidos no lo dirigió nadie, no lo dirigió el Partido Demócrata, no lo dirigió el DSA, no lo dirigieron los grandes sindicatos, fue un proceso espontáneo, masivo, de la juventud empobrecida, negra, latina, asiática, ¿verdad? Y eso es como la apuesta, ¿verdad? De nosotros, de que esa energía se transforme luego en organización y en una serie de demandas transicionales que avancen, digamos, en sentido anticapitalista y socialista en Estados Unidos. Y tiene la máxima importancia para los centroamericanos, y con esto concluyo, porque, bueno, los Estados Unidos son nuestro centro imperial. Entonces, entre más liados estén, entre más que en crisis estén, más posibilidades tenemos nosotros de hacer nuestro trabajo, ¿no? Y ya termino antes de que Bolita me regañe. No, no iba a regañar, solo iba a decir que ya dio 2 minutos de más. Gracias, Rob. Abrimos entonces como la palabra, si tienen preguntas, observaciones, comentarios. Igual por ahí hacer como la cuñita, podemos poner aquí en el chat el link que tenemos como compartir. Esta revista se puede descargar de la página de la LIT, está en línea, entonces para que, no sé, si gustan, las personas que todavía no la tienen. No sé si por ahí alguien quisiera tomar la palabra. Yo Dale, tengo, joven. yo tengo para iniciar dos preguntas para Roberto. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. Y mis preguntas son las siguientes. ¿En qué medida este juego del péndulo entre el bonapartismo y la reacción democrática siempre va a ser efectiva? O más bien, ¿qué factor o qué conjunto de factores podrían provocar que este vuelco de nuevo a la reacción democrática en Estados Unidos no cumpla con los objetivos que se espera que se cumplan desde el punto de vista de la burguesía imperialista? Y además también estaba pensando en esto que decía Roberto, que lo que sucede en Estados Unidos se convierte en un modelo a seguir de los demás países imperialistas. Y yo me preguntaba si no había también una transmisión de influencia de países semicolonizados o de países colonizados a lo que sucede políticamente también en Estados Unidos. Pensando, por ejemplo, en las experiencias recientes de Colombia y de Palestina, sobre todo, porque yo tengo entendido que todo lo que venía sucediendo en Palestina últimamente tuvo un efecto considerable en el aumento de las movilizaciones, recientemente hablando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto los estallidos sociales y los procesos revolucionarios en los países semicolonizados pueden afectar políticamente a Estados Unidos? Y también quería hacer una pequeña reflexión o más bien un comentario que si bien lo que sucede en partidos como el Partido Demócrata se convierten en modelos a seguir para otros partidos similares en países imperialistas, no se reduce solamente a estos partidos similares en otros países imperialistas, sino que también hay otros partidos reformistas o neoreformistas en países semicolonizados
que toman nota y que siguen el ejemplo. Y en ese sentido se puede ver cómo en Costa Rica, por ejemplo, el Frente Amplio tiene como una de sus principales cartas en ese momento decir que Biden va a subir los impuestos a las empresas. Eso yo lo he escuchado de Patricia Mora, lo he escuchado de Villalta, si no me equivoco, también de Sofía Guillén, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede también en el Partido Demócrata es algo que se replica en los demás partidos reformistas o neoreformistas, no solamente de países imperialistas, sino también de países semicolonizados. Gracias, Joel. Yo levanté la mano, quería como también como hacer un comentario, pregunta, tal vez como para profundizar un poco en el cierre sobre todo este proceso que hubo, digamos, desde el año pasado y así, y el efecto Sanders, que en algún momento estaba ubicado, digamos, su figura como un mae potable, un mae que podía conducir, ¿verdad? Y qué tanta relación, o sea, que al final realmente no se legitimó, digamos, en estos procesos, y que él era la figura reformista, la figura más de izquierda, digamos. Entonces, tal vez como profundizar como, bueno, para algunos, ¿verdad? Nosotros sí hacíamos otro balance, otra caracterización completamente distinta, pero tal vez para profundizar un poco sobre eso. Y bueno, ya sabrán mi intervención. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario sobre la Eh, exposición. yo tengo uno. Nico, dale, Nico. Bueno, es que me ha parecido a mí que la burguesía estadounidense, representada ahorita en el gobierno de Biden, está muy confiada, ¿verdad? De todas las promesas de campaña, todas las promesas populares de la izquierda estadounidense, más o menos, que se suponía que al menos serían discutidas bajo el gobierno de Biden, no se han llevado a cabo. Los campos de concentración de inmigrantes siguen operando a mayor o menor capacidad. Todavía no hay seguro de salud, aunque la pandemia continúa. Entonces, esto me lleva a pensar que lo que va a ocurrir es que el ala, bueno, fascista de la burguesía, que está representada en el Partido Republicano, va a seguir ganando apoyo, ya que los demócratas no parecen lograr cumplir nada de su mandato como gobernantes, no están logrando como es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Creo que esto se puede ejemplificar en todas estas nuevas leyes para suprimir votos en estados sureños. Y bueno, creo que mi pregunta es qué piensa de esto, que si va a tener un efecto en incrementar el auge fascista y cómo afectarían las próximas elecciones presidenciales. Todas preguntas facilitas. Oh. Alguien que le haga una pregunta difícil a Roberto, por favor. Que está aquí jugando esa. No, no, mentira. Gracias, estuvo muy buena la exposición. ¿Alguien más o si quiere le da? Vamos a responder Bueno, esta pregunta. le damos y si no, y ahí si aparece otra cosa, la vemos, ¿verdad? Sí, te fijo. Yo creo que hay, digamos, dos elementos estructurales, ¿verdad? Que es lo que define lo que los gobiernos pueden hacer o no pueden hacer. Por un lado, la crisis civilizatoria, ¿verdad? Que hay en curso, que es sanitaria, económica, política, que la LID la ha definido como el genocidio capitalista, ¿verdad? Eso no se ha detenido, es decir, en Estados Unidos hay 600.000 muertos por el coronavirus, ¿verdad? Y ahí yo no había terminado de, o sea, ahí tengo dos datos, ¿verdad? Hay unos datos que hablan de que es un 25% de la población vacunada, hay otros datos que yo he visto que habla de 40%, aún así es una minoría. Pero ellos tienen 800 millones de vacunas disponibles, ¿verdad? Es decir,
No es un problema de que no tengan. Es un problema de que la crisis sigue ahí. Y además, esa crisis combina varias cosas, que es esa crisis sanitaria de la pandemia que todavía no sabemos cómo se va a comportar, ni cuando llegue la variante Delta, qué va a pasar exactamente, eso todavía no está claro médicamente. Pero más allá de la cosa puramente sanitaria, hay dos problemas, que es la recuperación económica, la rentabilidad económica, el proyecto de rentabilidad económica, ¿verdad? Que los gringos, como tienen esta cosa que Trotsky dice, de que son suficientemente ricos como para pagarse la democracia, ¿verdad? Eh, en el 2008, en la crisis del 2008, ellos metieron 700 mil millones de dólares para parar esa crisis, ¿verdad? El proyecto de Biden es 1,9 billones, billones gringos, ¿verdad? Billions de dólares. Ese es el tamaño del proyecto. Es 1,9 billones de dólares. O sea, están chorreando plata para parar la cosa, ¿verdad? Pero el problema, que es un parte del análisis marxista más clásico de nosotros, es que esa cosa que alguien de la gente de un tipo de izquierda en Estados Unidos le dice el liberalismo de presupuesto, es que si usted le da un montón de plata a las empresas, eso no quiere decir que la crisis vaya a parar, porque, la ideología es le damos plata a las empresas contratan gente y entonces el desempleo y el problema del consumo se resuelve. Pero eso es no saber cómo piensan los empresarios ni cómo funciona el capitalismo. Si a los empresarios se les da plata, mucha, como han chorreado ellos, lo primero que hacen es pagar sus propios deudas, que eso no ni aumenta el consumo ni aumenta el trabajo. Luego, de segundo, bueno, se gasta un pedazo en su propio consumo suntuoso, eso también no estabiliza en nada. Tercero, usan mucho de su dinero, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, para plata segura, es decir, lo usan en el capital financiero, lo usan en los bancos, en los seguros y en la economía de casino, economía ficticia. Si queda algo de plata, la usan para comprar maquinaria, para competir en mejores condiciones con otras ramas del capitalismo, de las zonas capitalistas, y lo que queda lo usan para aumentar los salarios de los gerentes y los accionistas, ¿verdad? Entonces, en realidad, aunque usted chorree plata, ¿verdad? Eso no quiere decir que vaya a haber una recuperación en el nivel de desempleo y de consumo de los trabajadores, que eso en Estados Unidos es muy dramático porque es que es un país muy rico, ¿verdad? O sea, porque en América Latina lo nuestro es la miseria, entonces miseria siempre hay y uno sabe cómo es. Pero en Estados Unidos que haya 10% de desempleo en ese país es una cosa que no se había visto, ¿verdad? Que haya 22% de los trabajadores negros que sostienen que no pueden pagar el alquiler, ¿verdad? Eso nunca se había visto tampoco, ¿verdad? Que haya 1 de 7 estadounidenses que sostengan que tienen hambre, o sea, que tienen insuficiencia alimentaria, no tienen suficiente comida para llegar al fin del día, eso no se había visto, porque los Estados Unidos está sentado sobre la idea del sueño americano, es decir, que es, si usted trabaja y se esfuerza, usted va a hacerse una vida, y es lo que le dice lo que le dicen todos los familiares a uno que vive en Estados Unidos, ¿no? Para eso se van los centroamericanos a Estados Unidos. Aquí yo trabajo mucho, trabajo 14 horas, pero me consigo mis cosas y me las compro y compro casa y me compro otra en El Salvador y me compro otra en Punta Arenas. Y llego a regalarle chunches a la gente cuando llego a Estados Unidos. Es la promesa, ¿verdad? Esa promesa no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, ¿verdad? Una cosa que nosotros no entendemos porque América Latina es diferente, pero para, para un, para un carajillo gringo, para alguien de 18 años, estadounidense, no tener la posibilidad de irse de la casa a los 18 años, ¿verdad? No porque no quiere, sino porque no puede, ¿verdad? Que eso en América Latina, nadie le quita el sueño, ¿verdad? Pero en Estados Unidos eso es muy importante, pero todas las generaciones lo hicieron y lo pudieron hacer, ¿verdad? Y esta generación es la primera que no, ¿verdad? Entonces ahí
yo creo que el que Biden pueda o no pueda estabilizar tiene que ver con si el dispositivo para controlar el movimiento de masas opera, es decir, si no hay una dirección militante de izquierda, socialista, que tenga la capacidad de mantener los procesos de movilización autónoma, independiente que ha habido en Estados Unidos y de coordinarlas y desarrollarlas y de sobrepasar por la izquierda las burocracias sindicales y los ONGs que dirigen el Partido Demócrata. Si ese operativo funciona, gana tiempo Biden. Si la crisis económica general y de rentabilidad no se soluciona, ahí la crisis se mantiene. Y el tercer elemento, que es muy difícil de saber con precisión, son las relaciones internacionales. Porque a diferencia de... hay una cosa como que nosotros creo que no hemos meditado lo suficiente, que es una diferencia importante con los estalinistas, ¿verdad? Que es que en Siria y en Libia, con toda la crisis que había, los gringos no se animaron a entrar, no se animaron a entrar a enviar tropas. Y eso tiene que ver con su propia crisis, ¿verdad? Con que no se pueden pagar una nueva guerra, porque es que las últimas dos que hicieron les fracasaron, ¿verdad? Es decir, estuvieron 20 años metidos en Afganistán, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Y estuvieron 18 años metidos en Irak y uno, voy a decir una cosa medio tonta, pero bueno, uno puede ver el cambio en las películas cuando empezó la guerra en Irak y todo el apoyo que había, todas las películas trataban de, ¿no? El sniper y el francotirador y tal, y todas eran celebraciones de Irak. Y hoy en la presentación de la industria cultural, Irak es un desastre. Irak sale en las películas y en las series solo para gente que regresó dañada, gente que quedó abandonada, gente que la pasó muy mal, qué sé yo, denuncia de los Blackwaters, de los grupos de mercenarios que usaron para combatir en la guerra, ¿verdad? Eso nadie se anima a decir que eso es una victoria en Estados Unidos, ¿verdad? Ni siquiera los más patriotas de los gringos, ¿verdad? Entonces, si el levantamiento mundial de los pueblos del tercer mundo lo obliga a los Estados Unidos a ingresar o a aventurarse en otro proyecto de invasión extra estadounidense, eso puede ser una crisis grande también, ¿verdad? Que eso no se puede saber, ¿verdad? Hasta el momento, los gringos han estado apostando a estabilizar el capitalismo, no solo el capitalismo de ellos, sino el de todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que creo que nosotros no nos tenemos que dejar engañar, porque sobre todo con los stalinistas y con los reformistas, la presión por forzar el apoyo político a las medidas de Biden, que creo que Juan lo dice muy bien, ¿verdad? Eso ya nosotros lo estamos viendo, decir, ves que hasta Biden está haciendo eso, es que deberíamos hacer lo que está haciendo Biden, como embellecimiento de las medidas que significa Biden es clave para nosotros en la lucha política, porque hay que explicar qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que está haciendo es estabilizando el capitalismo. Esa es su tarea y eso es lo que está haciendo. Y por eso es que pide el aumento de impuestos y por eso es que yo creo que va a llegar a un acuerdo con la Unión Europea para subir un tramo de los impuestos de las empresas capitalistas europeas. Yo creo que eso lo va a hacer, ¿verdad? Porque es que se lo pueden pagar, ¿verdad? Se lo pueden pagar. Y ojo con eso, hay medio trampa, ¿verdad? Porque es que el problema es que nosotros caemos desde muy atrás en las medidas, ¿verdad? Es decir, el nivel de concesiones que se le ha hecho a las grandes corporaciones mundiales es muy alto, ¿verdad? Entonces, Biden, ¿qué es lo que está haciendo? Va a subirle los impuestos a las empresas, eso es verdad. Va a subir de 21 a 28, seguro lo va a hacer, o 26 por ahí, pero se lo va a subir. Pero es que Trump ya lo había bajado o sea, lo había bajado de 35 a 21. ¿Verdad? En la época de Bush, el nivel de impuestos que tenían las grandes corporaciones era 35 a las ganancias, ¿verdad? Con Trump bajaron de 31, de 35 a 21. Entonces Biden va a subir de 21 a 28 o a 27, ¿verdad? Que entonces es una subida, sí, pero es que habíamos caído muy bajo,
¿verdad? Entonces, no importa qué pase, las rentas directas que tienen que pagar las grandes empresas, las grandes fortunas de Estados Unidos, son menores a las que tenían que pagar en la época de Bush, a inicios del siglo XX, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mecanismos son los que hay que explicarle a la gente, porque si no, es esto que dice Joel, ¿verdad? Ahora el embellecimiento de Biden, ¿verdad? Que yo no quería dejar de decir eso, porque creo que también es importante en la lucha política en América Latina. Biden es el político más guerrerista que hay en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Trump tiene esta retórica reaccionaria, ¿verdad? Y Bush tiene esta cosa de, ¿cómo es? En la guerra contra Irak no estamos solos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Como ese discurso que da cuando invade Irak, ¿verdad? Pero es que Biden fue en el año 82 el MAE que redactó la resolución de Estados Unidos para demostrar que Estados Unidos apoyaba a Inglaterra en la guerra contra las Malvinas. Fue el que promocionó que Estados Unidos y la OTAN intervinieran en Yugoslavia en el 94 y en el 99. Fue parte del sector demócrata que apoyó la invasión a Afganistán en el 2001, que apoyó la guerra en Irak en el 2003. Es decir, cuanta batalla, así sea, batalla de barcos en un lago, el MAE la apoya. Es uno de los tipos más militaristas que hay. Y es parte de su estilo de gobernar, ¿verdad? Por eso es que hace este juego de hombre fuerte, ¿verdad? Con Putin, ¿verdad? De ver quién es el hombre más fuerte del mundo, ¿verdad? Y por eso digo que un latinoamericano, que las fuerzas políticas latinoamericanas embellezcan eso, es vergonzoso, vergonzosísimo, ¿verdad? Es decir, nadie en el tercer mundo debería ver con simpatía a ese gobierno, ¿verdad? Y luego ya para la otra cosa de los países semicoloniales y Sanders. Una cosa muy interesante es eso, es el nivel de movilización y crisis de los Estados Unidos, porque hay toda una generación que ya no vivió la época de Guerra Fría en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos siempre ha habido un anticomunismo ahí muy, muy fuerte de las generaciones más viejas. Pero hay toda una generación que no conoció a la Unión Soviética, que no tiene ni idea qué es eso, y lo único que conoce es el capitalismo neoliberal. Entonces, todas las encuestas de opinión en Estados Unidos dan entre los jóvenes estadounidenses una simpatía por, por el socialismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el socialismo? Ese es el debate, ¿verdad? Porque en Estados Unidos el socialismo es, no sé, el seguro público, qué sé yo, universidades gratuitas, ¿verdad? O sea, como cosas que en otros países capitalistas se pueden alcanzar, ¿verdad? O se han alcanzado. Pero quiere decir que para mí es lo importante, es un rechazo a los niveles de desigualdad que ha llegado a Estados Unidos y un rechazo a la hiperprivatización, ¿verdad? De la vida social y un rechazo a la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? Sobre esa fuerza cabalga Sanders y cabalga Alexandria Ocasio-Cortez, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy peligroso y como que hay que entender, hay que comprender las ilusiones y saber combatir las ilusiones, ¿verdad? Porque los Estados Unidos, pese a que son una fuerza militar, como ya señala muy bien el artículo, eh, son sobre todo la reacción democrática, lo que les ha hecho fuerte, ¿verdad? La imagen de la democracia que sí funciona, la imagen de la democracia ejemplar, ¿verdad? Por eso para nosotros denunciar el carácter imperialista, racista, xenófobo de la democracia estadounidense es muy importante, porque está bien, ellos tienen las armas y tienen las bombas y todo esto, pero la mayor parte del tiempo no las necesitan para dominar el mundo, ¿verdad? Es a través de la cooperación, de la idea como la ID, ¿verdad? O ahora lo último es el regalo de vacunas, ¿verdad? Esta política de democracia, de diplomacia de vacunas. Eso es lo que, ¿verdad? Los entornos amigables, ¿no?
los buques en Estados Unidos los buques de armas que paran en Limón y le hacen las operaciones bucodentales a los niños en Limón. Así es como dominan la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, la operación que hace el Partido Demócrata siempre es muy peligrosa. Pero el Partido Demócrata es un partido imperialista, guerrerista, hasta la médula, que tiene una fracción muy grande de la burguesía gringa en su partido, pero es un partido que da la imagen de que es muy democrático, ¿verdad? De hecho, el Partido Demócrata no echa a nadie, ¿verdad? Por eso es que gente como Alexandria Ocasio-Cortez puede correr en el Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces tienen esta cosa de que está bien, pero aquí todos son bienvenidos, ¿verdad? Entonces la operación que hace Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez es muy peligrosa y es muy nociva, digamos, para el movimiento de masas, porque esconde el carácter imperialista del Partido Demócrata, ¿verdad? Es decir, le hace ilusiones a la gente de que el Partido Demócrata es como un cascarón vacío que se puede llenar de contenido dependiendo de quién sea sus alcaldes y sus representantes y sus parlamentarios. Y eso no es así, ¿verdad? El Partido Demócrata se puede pagar algunos socialdemócratas en sus filas, porque se lo puede financiar, ¿verdad? Pero el núcleo de la política que tiene que ver con la protección de las grandes empresas, la relación con Israel, todo eso no se toca, ¿verdad? Todo eso está fuera de debate. Entonces a mí me parece que como síntoma es muy interesante esa simpatía genérica con el socialismo de los jóvenes estadounidenses, eh, y es una beta para desarrollar una organización revolucionaria en Estados Unidos, pero tiene una trampa, ¿verdad? Que es este intento de redirigirlos hacia el Partido Demócrata, que es parte de la batalla política de nuestra sección ahí. Y yo creo que también con ese mismo punto tiene que ver con la relación con los países del tercer mundo, ¿verdad? Yo creo que ahí eso es también como muy novedoso porque, bueno, porque ha habido migrantes de todas partes del mundo en Estados Unidos en el último tramo. Hay cerca de 44 millones de migrantes en Estados Unidos, es una minoría muy importante. Y han traído como sus propias métodos y sus propias tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, los latinos han forzado que se celebre el 1 de mayo, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos se celebra el 4 de septiembre. Y yo creo que ha habido una cosa que es muy progresista, muy interesante desde el punto de vista antiimperialista, de vincular el levantamiento en los guetos negros con el levantamiento de los guetos en el tercer mundo, ¿verdad? Como este vínculo entre que Ferguson y Palestina son lo mismo en realidad, digamos, y que el tratamiento que tiene la policía hacia los negros en Estados Unidos es el mismo que el sionismo le da a los palestinos en Palestina. Eso es interesante desde el punto de vista de la militancia, ¿verdad? Parte del ascenso que todavía se mantiene, por eso es que yo soy como optimista de que es verdad que hay un operativo de control político de parte de Biden que está muy bien pensado y que va a ser difícil enfrentarlo, pero por ejemplo, que haya manifestaciones pro-palestinas en Estados Unidos, en Nueva York, tan numerosas como las que ha habido en Nueva York y en otras partes del mundo, eso es nuevo y eso es raro. Eso es raro, muy raro, ¿verdad? Porque uno de los puntos así donde no hay diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y eso es así política de Estado de los Estados Unidos, que no cambia con el gobierno, es el apoyo incondicional al sionismo. Eso, digamos, es tan sionista Hillary Clinton como Trump. Ahí no hay, no hay ningún grado de diferencia, ¿verdad? Y hay mucha movilización de los jóvenes judíos estadounidenses en contra del sionismo, ¿verdad? Y tiene que ver, yo creo que con este deterioro
muy importante, con esta mirada al tercer mundo, ¿verdad? Y con que hay un levantamiento simultáneo en muchas partes del mundo, que eso también es muy novedoso de la situación, ¿no? Es decir, no es una cosa que pasa en un país, sino que cada vez parece que los levantamientos son más coordinados, ¿verdad? Que es el viejo y sabio término de revolución mundial, usamos los trotskistas. Parece que eso está así. Y sobre, y lo que dice Nico sobre el fascismo y eso. Bueno, habría que ver si efectivamente, yo creo que por el momento las organizaciones fascistas en Estados Unidos las van a tener guardadas un rato. Me parece que le salió mal, que calcularon mal lo del 6 de enero. Creo que varios de ellos van a ir presos, no por mucho rato. Pero bueno, Estados Unidos tiene una muy larga tradición que eso también es raro para nosotros. Bueno, es una cosa como gringa, ¿verdad? Tiene una muy larga tradición de milicias de derecha, de grupos milicianos de derecha, ¿verdad? Que alrededor de eso es que está construida la segunda enmienda en Estados Unidos, ¿verdad? Como la segunda enmienda, la ideología de Estados Unidos se supone que es que es una representación de los valores milicianos con los que combatieron contra Inglaterra en la independencia, pero eso no es verdad. Es decir, esas milicias sirven sobre todo para enfrentar a los esclavos, ¿verdad? Para eso es que los usaron. Para patrullar, para hacer patrullas contra los levantamientos en las plantaciones y eso. Pero a mí me parece que después de lo de Trump los van a dejar guardados un rato, ¿verdad? Yo creo que la apuesta de la burguesía más concentrada gringa es que Biden va a poder parar el levantamiento, va a poder mediatizar el levantamiento, y a los que no logre mediatizar los va a meter presos, ¿verdad? O sea, como la ala más radical, ¿verdad? Los va a aislar o los va a apresar. Pero sí, es verdad que si la crisis aprieta, la crisis económica aprieta, y el proyecto de relanzamiento del capitalismo no prospera, pueden volver a aparecer este tipo de coordinaciones de los grupos fascistas, ¿verdad? Yo creo que la revista lo desarrolla muy bien porque, bueno, también en Estados Unidos uno sabe más de las organizaciones de derecha como estas, ¿verdad? Como los Proud Boys y los Soul Keepers y estos. Pero el movimiento obrero y el movimiento popular estadounidense también tiene una muy larga tradición de autodefensa. O sea, tampoco es que va a ser fácil, ¿verdad? Es decir, tanto en el movimiento sindical como entre el movimiento negro hay tradiciones muy militantes de lucha contra las milicias de derecha, contra la policía. Entonces, que en el movimiento negro son las panteras negras, ¿no? De esa tradición. Pero en el movimiento sindical, si ustedes leen un libro muy lindo de Harold Dobbs, se llama Teamster Rebellion, la rebelión Teamster, pueden ver, digamos, ese proceso de autoorganización en el movimiento obrero, ¿verdad? Que también es muy militante. Una cosa como interesante siempre de la lucha de clases en Estados Unidos es como muy intensa, ¿no? Como muy ya echada a andar. Tiene como como esta cosa como desproporcionada que tiene ese país, ¿verdad? Y así es. Entonces, mi opinión es que aunque existen y los revolucionarios deberían estar atentos a desarrollar procesos de autodefensa en caso de que ataquen, ¿verdad? Yo no veo que la burguesía estadounidense apueste a un nuevo intento de darle alas a un movimiento protofascista. De hecho, esta es mi opinión, ¿verdad? Obviamente, puede ser que luego me tenga que decir. Pero a mí me parece que también ese tipo de proyecto está muy en crisis dentro de toda la burguesía. Por eso yo creo que vamos para el otro lado de la campana. Porque Bolsonaro y Modi están, y es ver Trump en cámara lenta, ¿verdad? Es decir, es como un poco el mismo proceso
y la burguesía preparándose en Brasil para hacer un recambio muy parecido al de Biden, que es un acuerdo entre Lula y Fernando Henrique Cardoso, para ver si puede parar la crisis, ¿verdad? Entonces, yo no lo veo, la verdad. Ya. Bien. ¿Alguien más? Por ahí, con otro comentario, pregunta. Mm, no, Sí. tal vez yo tenía otra pregunta, pero ya para ir cerrando, no sé, porque no sé si hay más. Este, tal vez como, yo sí tenía como tal vez como la inquietud de profundizar un toque más como con lo del movimiento como tal, no sé, como movimiento obrero, digamos, porque ahí no, o sea, no tiene ningún tipo de, no salió, digamos, en las movilizaciones, no salió organizado ni nada, pero estaban, o sea, porque dijiste como que las movilizaciones fueron muy de carácter popular, eh, y así, entonces, y el carácter también de los latinos, por ejemplo, como en estas movilizaciones, era, pero no sé, nada más quería como por ahí ya para, porque yo creo que nadie más. No, Y tal yo vez creo, como un cierre, no sé si ya se, pero sí, sí, yo lo que creo es que nosotros como revolucionarios centroamericanos estamos obligados a seguir la pista de Estados Unidos, ¿verdad? Porque es que es nuestro centro imperial, es decir, cualquier cosa que pase en Estados Unidos, un estornudo en Estados Unidos es una gripe de 4 días para nosotros, ¿verdad? Es decir, y además es una cosa que yo creo que en las próximas actividades de partido y esto, y digamos, en las discusiones que vamos a tener, eh, Costa Rica tiene vamos, la lucha de clases en Costa Rica está marcada por un hecho que es su relación de semicolonia privilegiada con los Estados Unidos. Si eso es así, o sigue siendo así, o ya no lo va a ser así, ¿verdad? Es parte de las cosas que siempre tenemos que estar pensando, ¿verdad? Para nuestro actuar cotidiano. En relación con el movimiento obrero, eso es muy interesante porque, claro, lo que pasó es que como había tanto desempleo y había tanta gente en las casas por la pandemia, cuando ocurre el verano del 2020, la clase obrera no participa en tanto que clase obrera, sino que participa en tanto que pueblo, porque es que está o despedida, o desempleada, o en sus casas, ¿verdad? Entonces, la pandemia generó esa distorsión, ¿verdad? Entonces, aparece como un levantamiento latino, negro, ¿verdad? Popular, juvenil, eh, y no como un levantamiento obrero, pero es por este efecto de que muchas de las fábricas están cerradas, mucha de la gente está despedida o mucha de la gente está con los contratos suspendidos, ¿verdad? Entonces aparecen disueltos en el pueblo, pero, pero una fracción muy grande de la clase obrera más explotada en Estados Unidos son negros y latinos, sobre todo, ¿verdad? Eh, ahí está esa mezcla. Y es un hecho que yo, por lo menos hasta donde he estudiado la cosa, eh, desde el año 2016 hay un ascenso obrero, típicamente obrero, en Estados Unidos, ¿verdad? Con un aumento en la tasa real de sindicalización, con experiencias muy interesantes, la verdad a mí todas me parecen muy interesantes. Por ejemplo, muchos de los hoteles de Trump y de las principales cadenas hoteleras están organizadas sindicalmente en Estados Unidos y son sindicatos dirigidos sobre todo por latinos. Es decir, como muchos de los latinos trabajan en los casinos, ahora trabajan en labores de limpieza o como limpiando, arreglando las camas o de cupiers o de guardas o así, ¿verdad? Es como muchos de los trabajos que hacen los latinos. Como la cultura sindical latinoamericana terminó siendo el motor
que permitió la organización sindical en muchos de estos hoteles grandes de Trump y de Las Vegas y todo eso. Es un proceso muy interesante. Inclusive cambió el color político de Las Vegas, ¿verdad? Luego en Chicago, ¿verdad? Y en San Francisco hubo Wildcat Strikes, huelgas salvajes, digamos, huelgas sin anuncio en los colegios, y es una demanda muy interesante porque son huelgas demandando más presupuesto y mejores servicios en las escuelas. O sea, es un movimiento muy interesante, pues son huelgas obreras que se ganan a los padres de familia de la comunidad, ¿verdad? Para la huelga, y son el soporte de la huelga. Ese proceso es muy interesante, porque es muy transicional, ¿verdad? Es el movimiento obrero ganándose al pueblo, digamos, a sus propias demandas, con una demanda que sí incluía salarios, obviamente, pero también incluía demandas para los estudiantes, mejoras en el comedor y no sé qué, en el transporte, y mejoras en las instalaciones y en los programas de estudio, ¿verdad? Que eso lo hacen los sindicatos como el de Chicago y esto. Y luego, que es para mí lo muchísimo más interesante, es los esfuerzos de huelgas y de sindicatos en empresas transnacionales que tienen más valor y más riqueza que muchos productos internos brutos de países semicoloniales, como la Ford, por ejemplo, que, que entra en huelga en el 2018, una huelga de 40 días. La Ford no entra en huelga del año 70, pero esa empresa es tan grande y significa tanto para la industria automotriz que la última huelga importante, una de las huelgas históricas, de la del 47, que duró 113 días, esa huelga la ganaron los obreros de la Ford y cambiaron todas las relaciones laborales en Estados Unidos. O sea, esa huelga significó el cambio en todas las relaciones laborales y todos los contratos de trabajo de la industria automotriz desde el año 47. O sea, nosotros nos sentimos muy contentos cuando ganamos una huelga en, qué sé yo, en este lugar o en aquel lugar, ¿verdad? Y está bien, hay que sentirse orgulloso del trabajo que uno hace, ¿verdad? Pero las huelgas de nosotros no cambian las relaciones laborales del mundo, ¿verdad? En cambio, los obreros gringos sí tienen la posibilidad. Tienen la posibilidad de que una huelga de ellos cambie las relaciones de fuerzas en el mundo, ¿verdad? Y el otro intento que lo aplastaron por el momento, y fue muy triste que lo hicieran, pero bueno, la cosa está empezando, es la organización en Amazon, ¿verdad? Que hubo un primer intento de votación del sindicato, la patronal logró ganar la votación 60-40, pero usando toda la fuerza del dinero y la maña en contra. Y bueno, ya, digamos, los mismos activistas del lugar aceptaron que se pasaron de ingenuos y confiaron más de la cuenta en la institucionalidad. Pero bueno, es decir, la organización sindical en Amazon es una cosa que cambia la forma en la que se hacen negocios en el mundo. Entonces, eso está abierto ahí. Yo creo que mucha de esa gente combina la dimensión como negra y latina de la opresión, ¿verdad? Y la dimensión sindical, ¿no? De militancia sindical, ¿verdad? Porque además uno lo ve, digamos, los sindicalistas son negros y latinos, la mayoría, ¿verdad? Entonces yo creo que eso está mezclado y eso creo que se va a empezar a ver más, ¿verdad? Porque creo que lo que va a apostar la burocracia sindical gringa es una especie de chantaje a Biden, es decir, como un mecanismo de chantajearlo para que les dé ventajas corporativas a cada uno de los gremios, ¿verdad? Pero creo que también va a haber un aumento de la militancia sindical más de base, ¿verdad? Que en Estados Unidos también tiene mucha tradición, ¿verdad? De hecho, hoy todavía en curso hay en una de las principales minas en el centro de los Estados Unidos, está todavía en huelga, como por, no sé, llevan como 40 días en eso, o 30 días por ahí. Entonces yo eso lo veo bien, a mí me parece que hay un resurgir
del movimiento sindical gringo. Lo malo es que los sindicatos gringos los dirige el Partido Demócrata. Y eso, por ejemplo, para nosotros es malo, porque eso significa que las burocracias sindicales vinculadas al Partido Demócrata en Costa Rica van a tener más aire, más fuerza. Y ya para terminar, nada, eso, que bajen el correo internacional, es de descarga gratuita, léanlo, estudienlo en los equipos. Yo creo que es importante que mantengamos ese debate, primero por lo que ya dije, porque bueno, hay 4 millones de centroamericanos en Estados Unidos, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos familia en Estados Unidos también, ¿verdad? Es decir, no se entiende el capitalismo costarricense sin entender qué es lo que los gringos tienen pensado para el capitalismo costarricense, ¿verdad? Entonces yo creo que es tarea básica para los que queremos la revolución socialista en este país. Buenísimo, Rob. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que con eso estaríamos cerrando la actividad. Muchas gracias a todos y todas que participaron. Ya saben, ahí está el enlace. Sí, está el enlace y pueden descargarla de manera gratuita. Solo ponen como los datos, no sé, un correo. Y listo.